Desconocimiento de la justicia propia en la comunidad indígena Wayuu del departamento de La Guajira. Desconocimiento de la justicia propia en la comunidad indígena Wayuu en el departamento de La Guajira. Por Doris Vanessa Correa Sabino. Docente Lisbeth Lorena Gaitán. Universidad de Santander UDES, Facultad de Derecho, segundo semestre. El sistema de la justicia propia en la comunidad indígena Wayuu. Ubicada en el departamento de La Guajira, Colombia, se presenta como un tema de gran relevancia en el contexto sociocultural y legal del país. La comprensión de este sistema es crucial para promover la coexistencia armoniosa entre la sociedad colombiana en su conjunto y esta comunidad indígena, así como para garantizar el respeto y la protección de sus derechos culturales y legales. Tal como se establece en la Constitución de Colombia, la justicia propia Wayuu es un sistema arraigado en tradiciones, normas y valores culturales de esta comunidad. Nuestro proyecto cuenta con objetivos. Nuestro objetivo general es establecer la justicia propia de la comunidad indígena Wayuu en el departamento de La Guajira. Nuestros objetivos específicos se basan en identificar la importancia de la justicia Wayuu en el departamento de La Guajira, distinguir los diferentes reglamentos de las comunidades Wayuu y determinar el estado actual de la política colombiana frente a la justicia Wayuu. Continuamos con el planteamiento del problema. La justicia propia en la comunidad indígena Wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, es un sistema de derecho y resolución en conflicto basado en las tradiciones, normas y valores culturales propios de la comunidad. Como principal protagonista encontramos el cargo del palabrero, quien es un líder y facilitador dentro de la comunidad Wayuu. Este líder posee con un gran conocimiento de las costumbres, tradiciones y leyes dentro de la comunidad. Su función es escuchar todas las partes del conflicto, el mediador en conflictos, buscar soluciones donde se restablezca la armonía y el equilibrio en la comunidad, para que no se vea afectado la convivencia interna de estos. En cuanto a la importancia de decisiones para la resolución de conflictos a nivel comunitario, es organizada por asambleas que involucran la participación de los líderes mayores de tercera edad y algunos miembros pertenecientes a la comunidad. En estos encontramos que se hablan de los problemas que habitan en el entorno y buscan un consenso para poder encontrar soluciones. En esta comunidad, los ancianos son considerados portadores de sabiduría, basados en su experiencia. Su aportación en opiniones, críticas o consejos son fundamentales, respetados a la hora de tomar la decisión para la resolución de un conflicto. Los indígenas Wayuu tienen una justicia acorde a las normas, valores y costumbres transmitidas de manera oral Los indígenas Wayuu tienen una justicia acorde a las normas, valores y costumbres transmitidas de manera oral al pasar del tiempo. Esta justicia propia no busca castigar, sino restaurar la convivencia y la armonía en su entorno territorial, buscar una solución con el fin de reparar el daño causado e impulsar la reconciliación entre los involucrados de dicho conflicto. Aquí lo espiritual y las conexiones con la naturaleza son de gran importancia en la cosmovisión Wayuu. En algunas ocasiones los rituales y las ceremonias Wayuu pueden ser un factor necesario para resolver un conflicto en búsqueda de apoyo a sus seres espirituales. Aunque esta justicia propia es basada en una tradición ancestral, ha tenido que adaptarse a los diferentes cambios sociales y cambios legales que se presentan en la actualidad, donde se puede implicar interactuar con los sistemas legales nacionales y encontrar un equilibrio entre la justicia propia y la justicia formal. Bueno, destacando que la justicia propia Wayuu en gran parte es vital para su comunidad. Esta también puede tener desafíos en términos en cuanto a los reconocimientos oficiales, la protección de los derechos individuales y la relación con el sistema legal nacional de Colombia.
En el departamento de La Guajira, en la zona norte, se encuentran los municipios de Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha y Albania, considerados la media y alta Guajira. En el municipio de Uribia, que es el más grande del departamento, ocupando la tercera parte de la superficie del departamento. El municipio es más grande de toda la costa Caribe y de la región andina colombiana, y geográficamente el primer municipio de Sudamérica. Uribia fue fundada sobre una antigua ranchería guayú llamada Ichique por el capitán Eduardo Londoño Villegas en 1935, bajo la orden del presidente Alfonso López Pumarejo. Uribia es el municipio con características únicas en Colombia. Es el único municipio que se encuentra dentro de un resguardo indígena, como lo es el resguardo de la Alta y Media Guajira de la comunidad guayú. A partir del obelisco ubicado en el parque principal, todo lo demás es zona rural, perteneciente al resguardo indígena guayú. Según la resolución del 015 del 28 de febrero de 1984 y el 028 del 19 de julio de 1994. Es el único municipio con el que el 96.4% de sus habitantes son de etnia guayú indígena, con una población de 213.663 habitantes, según las precisiones del DANE del 2021. La comunidad indígena guayú se rige por su sistema normativo guayú, aplicado por el palabrero Puchipuy, la cual el Ministerio de Cultura, mediante la resolución 2733 del 30 de diciembre del 2009, fuera declarado como un bien de interés cultural del ámbito nacional e incluido en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Por lo consiguiente, luego la UNESCO incluirá en el 2010 como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Aunque tenemos que aclarar que el palabrero Puchipu dentro de la comunidad guayú está enfocada dentro de los guayús como un control social. Es un personaje con funciones muy específicas, las cuales son el mediador de solución de conflictos, disputas de todo un orden social. Su función es persuadir en resolver conflictos familiares con un único propósito de evitar violentas acciones, guerras entre clanes, proporcionando el diálogo y entendimiento hacia los habitantes de la comunidad, así como el arreglo y el pago de las compensaciones que restablezcan la armonía social. Damos base a nuestra pregunta problema: ¿cuáles son las consecuencias del desconocimiento de la reglamentación guayú en la población externa? El problema que se quiere contextualizar es el que no se inculca el aprendizaje de la cultura guayú en las nuevas generaciones, y aún así las que ya pasaron. Dicha implementación acarrearía una mejor cohabitación entre la población indígena y el resto de los habitantes, permitiendo así se erradiquen ciertos problemas en la comunicación, bien sean comprensión por ciertas acciones realizadas por ambas partes. Asimismo, esta información ayudaría a que se eliminaran ciertos estándares negativos que se tienen de estas comunidades en el ámbito jurídico o bien sea sociopolítico. Se le daría mayor validez al palabrero, que así como se mencionó anteriormente, es quien regula la normatividad indígena dentro de su comunidad. Haciendo hincapié en lo anterior establecido en el proyecto de investigación, podemos afirmar que la implementación de ciertos organismos que se encargan de distribuir la información necesaria para que se solucionen los conflictos anteriormente planteados es necesario afianzar este tema, ya que podemos llegar a comprender un poco más las situaciones políticas, económicas y sociales de nuestro país. Dicho esto, como colombianos se debe buscar un pensamiento racional al momento de elegir nuestros líderes. Además, se debería implementar un mejor modelo educativo, donde se busque que los jóvenes comprendan y analicen las situaciones venideras. Es necesario investigar estas ideas para así desarrollar un amplio conocimiento en las posibles ideas o ideales que se buscan liderar desde el Estado colombiano, así tener una elección un poco más clara con respecto a las otras postulaciones que se dan al momento de elegir un líder que éstas se lleven a cabo. Para investigar este tema, es de suma importancia abrirse a la búsqueda de la cultura, las costumbres y la reglamentación de la comunidad guayú, así como entender este rol que cumple con cada uno de los mandatarios por medio de un análisis crítico que debe realizarse con posturas indígenas que se encuentran documentadas en la actualidad. Todo esto teniendo en cuenta que
Para adentrarse a estas posturas debemos abrir nuestro pensamiento a nuevas ideas, dejando atrás lo establecido por la sociedad. Continuamos con los marcos. Como principal podemos empezar con el marco legal, en donde veremos la influencia de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia en sus artículos 7, 8, 68, 70, 330 y 329, donde establece un marco legal fundamental para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluida la comunidad wayuu. Se reconoce su diversidad cultural, el derecho de mantener y desarrollar sus propias tradiciones y sistemas normativos, y la importancia de su participación en asuntos que la afecten. La Constitución Política de Colombia, esto se establece desde el 7 de julio de 1991. También podemos ver como influenciador también a convenios 169 de la OIT. Colombia es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio, en sus artículos del 1 al 6, establece los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a mantener sus propias instituciones, prácticas legales y costumbres, y de ser consultados en asuntos que les conciernan, como la justicia propia. Asimismo, el convenio insta a los estados a respetar y proteger sus valores y prácticas culturales. También encontramos la Ley 21 de 1991. Esta ley reconoce y protege los derechos de las comunidades indígenas en Colombia y establece disposiciones para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afecten, incluyendo los asuntos relacionados con el sistema de la justicia propia. La Ley 21 de 1991, número 39720 del 6 de marzo de 1991, por el medio del cual se aprueba el convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. La Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO es perteneciente como parte fundamental la inclusión de la cultura wayuu en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el 2010. Otorga un estatus internacional a la riqueza cultural de esta comunidad. Esto refuerza la importancia de perseverar y proteger sus tradiciones, incluyendo un sistema de justicia propia como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Encontramos la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en numerosas sentencias que respaldan los derechos de los pueblos indígenas como en la comunidad wayuu, los decretos y normativas específicas. El gobierno colombiano ha emitido derechos y normativas específicas para la implementación de la política de protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, como el decreto de el 1320 de 1998, que regula la consulta previa a estas comunidades en proyectos que pueden afectar sus territorios o derechos. En nuestro marco podemos resaltar los acuerdos y convenios internacionales. Colombia es una parte de diversos acuerdos y convenios internacionales relacionados con los derechos de los pueblos wayuu, de los pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos tratan de respaldar la protección de sus derechos culturales y territoriales, las normativas locales y regionales. Además de las leyes y normativas nacionales, existen regulaciones locales y regionales que pueden afectar la implementación de la justicia propia en la comunidad wayuu. Es importante considerar estas normativas para comprender el contexto específico en La Guajira. Continuamos con el marco teórico. El concepto de justicia en la comunidad wayuu es parte fundamental de su cultura y sistemas de valores. La comunidad wayuu es un grupo indígena que habita principalmente en la región de La Guajira, en Colombia y Venezuela. Su sistema de justicia se basa en tradiciones ancestrales y en la búsqueda del equilibrio y la armonía en la sociedad. A continuación, se presenta un marco teórico sobre la justicia de la comunidad wayuu. La justicia de la comunidad wayuu se relaciona directamente con la cosmovisión y su concepción al mundo. La comunidad wayuu considera que todo en la vida es interconectado y las acciones individuales afectan a la comunidad en su conjunto. Según Fandillo, el pueblo wayuu
tiene su propio derecho constitucional reconocido históricamente, que forma parte del derecho colectivo a la cultura. Se trata de la Ley Wayuu y la concepción de la justicia, cuyos principios se desarrollan de la siguiente manera: con la producción de un conflicto tipo criminológico que causa un daño material a una víctima, surge el pago de la indemnización mediante una ley de compensación y cuya resolución pacífica se deja generalmente en manos de intermediarios, llamados los puchipus, o sea, los palabreros. Colmenar en 2006 argumentó que algunos lineamientos sobre la función y las relaciones del sistema de justicia penal forman con el derecho constitucional wayuu, la ley Guajira. Como realidad social concreta, el pueblo wayuu tiene su propio derecho constitucional reconocido históricamente, que forma parte del derecho colectivo de la cultura. Se trata de la ley Wayuu Guajira y su concepción de justicia criminal, cuyos principios se desarrollan de la siguiente manera: con la producción de un conflicto de tipo criminológico, puchi, que causa un daño material a una víctima, ashru, nace por parte de una indemnización mauna, mediante una ley de compensación y cuya resolución pacífica se deja generalmente en manos de intermediarios, llamados los puchipu o palabreros guajiros, que pertenecen a los diferentes grupos o clanes para evitar actos de venganza inmediata. Según Figuera en 2016, en la justicia lo podríamos decir como un enfoque transdisciplinar. Hoy en día se puede afirmar sin vacilaciones que gran parte de los pueblos indígenas latinoamericanos gozan del derecho de administrar justicia dentro de sus territorios. Esto gracias al reconocimiento de los derechos propios y la jurisdicción especial que paulatinamente han venido realizando en los estados que éste contiene en sus respectivas constituciones a favor de estos grupos. Sin embargo, no siempre existió tal claridad. Muchas han sido luchas que estos pueblos han tenido que librar, sobre todo contra la estructura estatal basada en el monismo jurídico y una interpretación cerrada del positivismo jurídico. Según lo antes visto, la justicia wayuu busca restaurar el equilibrio y la armonía en la comunidad. Cuando se produce un conflicto de transgresión, el objetivo restablece el orden y la paz. Su funcionamiento está centrado en la figura del palabrero, un líder que ejerce un profundo conocimiento de las costumbres y leyes internas del ley wayuu, que ha sido mencionado como gran importancia, que es fundamental en este proyecto. Esta justicia se basa en la restauración de la convivencia y la armonía, priorizando la reconciliación de un lugar del castigo y su conexión con lo espiritual y lo natural. Añade una dimensión única. Sin embargo, la falta de conocimiento y comprensión de este sistema por parte de la sociedad en general conlleva a malentendidos, prejuicios y en algunos casos la falta de reconocimiento de la autoridad del palabrero. Esto crea desafíos en términos de coexistencia pacífica y protección de los derechos culturales de la comunidad wayuu, como se garantiza en la Constitución Política de Colombia. En el marco metodológico para resumirlo, la investigación se llevó a cabo mediante métodos cualitativos como entrevista a profundidad con los miembros de la comunidad wayuu y expertos en el tema, así como el análisis documental de fuentes académicas y legales. Esto permitirá obtener una visión completa y precisa de la justicia propia wayuu y su relación con la Constitución colombiana. El tipo de investigación según Tamayo, que aquí fue realizado en su libro de Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva comprende la descripción, registro y análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de fenómenos. El enfoque se hace sobre las conclusiones dominantes o sobre un grupo de personas, grupo o cosa que conduce y funciona al presente. Método de la investigación. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación extrema de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y el objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite más un objeto de estudio en lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Agregando hacia el marco conceptual palabras como palabrero, jurisdicción, positivismo, ancestral, cultura, como guiamiento para las personas que quieran saber más sobre el proyecto y tal vez le cause confusión la relación de estas mismas.
Como resultados, el objeto de identificar la importancia de la justicia guayú en el departamento de La Guajira es fundamental para comprender la riqueza cultural y social de esta región colombiana. La justicia guayú es un sistema de resolución de conflictos arraigado a la tradición y a la cosmovisión de este grupo étnico e indígenas que habitan en la península de La Guajira. Para cumplir con este objetivo se requiere un enfoque multidisciplinario que involucre la investigación, el diálogo intercultural, la participación activa de la comunidad guayú. En primer lugar, tuve la oportunidad de vivir en La Guajira durante un periodo significativo, lo que me permitió sumergirme en la vida cotidiana de la comunidad guayú. Esto incluyó la participación de eventos culturales, ceremonias, reuniones con palabreros y otros líderes comunitarios durante este tiempo. Pude observar de cerca cómo resuelven los conflictos dentro de la comunidad, cómo los proporcionan, la comprensión de la práctica de la justicia guayú, el diálogo que acompaña un papel crucial en este proceso. En el transcurso de la investigación se descubrió que la justicia guayú no es solo un sistema de resolución de conflictos, sino también cumple con un papel fundamental en la preservación de la cultura e identidad guayú. Las decisiones tomadas por los líderes y consejos sabios de los guayú no solo buscan restablecer la armonía de la comunidad, sino también mantener vivir una herencia cultural. La importancia de la justicia guayú en La Guajira es innegable, no solo por el medio de resolver disputas, sino que también un pilar que sostiene la identidad y la cohesión de esta comunidad indígena. Comprende este sistema que es esencial para promover un respeto mutuo entre los diferentes participantes de esta cultura en La Guajira y trabajar juntos hacia un futuro más inclusivo y equitativo en esta región. En resumen, el objetivo es identificar la importancia de la justicia guayú en el departamento de La Guajira, que se cumplió a través de un proceso de investigación intercultural y la participación activa de la comunidad. El resultado fue un profundo entendimiento de la riqueza de esta tradición y su relevancia en la vida de los guayú, contribuyendo hacia una mayor apreciación y respeto por su cultura y sistema de justicia en La Guajira. En las recomendaciones para promover un mejor conocimiento sobre la justicia y la cultura guayú en una universidad y entre la población en general, se pueden tomar diversas medidas. De algunas recomendaciones son que en la universidad se puedan establecer programas académicos específicos y relacionados con la cultura guayú, con su justicia propia, que incluya cursos sobre su historia, tradiciones, cosmovisión y sistema de justicia. Esto puede fomentar la comprensión y el respeto por esta cultura, iniciar con la colaboración y el diálogo con los líderes, miembros de la comunidad guayú. Esto puede ayudar a que la universidad y la población en general comprenda mejor las necesidades y las perspectivas de la comunidad. Se pueden organizar talleres, conferencias y eventos culturales que permitan a la comunidad universitaria y al público general aprender sobre la cultura guayú. Esto puede incluir actividades como danza, la música, la cocina, la artesanía guayú, implementando la creación de los materiales de multimedia como documentales, videos educativos y libros sobre la cultura guayú y su sistema de justicia. Estos recursos pueden ser accesibles en línea y en biblioteca. Esto está en la mano con el trabajo para incluir los temas relacionados con esta cultura y el currículo educativo a nivel local y nacional, desde la educación básica hasta la superior. Esto ayudará a la información sea más accesible y transmítase en generaciones futuras. Se debe fomentar el respeto de los derechos culturales de la comunidad guayú, incluido un sistema de justicia tradicional. Esto implica reconocer y valorar las prácticas de procesos legales, siempre que sea compatible con los derechos humanos. También ofrecer capacitaciones y programas de sensibilización a profesionales, incluyendo abogados, jueces y agentes de policía, para que comprendan y respeten la cultura guayú. A trabajar con los miembros de esta comunidad en casos legales. Es importante promover la investigación académica sobre la cultura guayú y un sistema de justicia. Los resultados de esta investigación pueden ser definidos para aumentar la conciencia pública, que es importante recordar que cualquier esfuerzo para promover un mejor conocimiento sobre la cultura guayú debe hacerse de manera respetuosa y en consulta con la comunidad, respetando su autonomía y sus deseos. La colaboración y el respeto son fundamentales para el éxito de estos esfuerzos.
Como conclusión, al método de síntesis, para dar respuesta al interrogante planteado desde el inicio del proyecto, podemos concluir la falta de conocimiento y reconocimiento de la regulación wayuu en la población externa de la comunidad wayuu, que se pueden haber diversas consecuencias significativas, las cuales pueden incluir conflictos e incomprensión, ya sea gracias al poco conocimiento sobre las tradiciones, normas y valores culturales de la comunidad wayuu, que pueden haber malentendidos y conflictos con miembros de la comunidad, ya que las expectativas y formas de abordar los asuntos pueden definir las convenciones legales y culturales externas, llevando una falta de respeto a la justicia propia por parte de la población externa, que no puede comprender el sistema de justicia en la comunidad, lo que puede llevar también a la discriminación, violación de los derechos debido a la falta de conocimiento, que se puede haber tratado también de una manera injusta o marginar el sistema legal externo. Se ve de igual manera que en muchos casos se pueden enfrentar dificultades de resolución de conflicto con miembros de la comunidad, ya que pueden no estar dispuestos a participar en este sistema de justicia propia. También el desconocimiento de las tradiciones y los valores wayuu pueden llevarse a cabo la pérdida del patrimonio cultural, lo que afecta a su identidad y preservación cultural a lo largo del tiempo. Para evitar estas consecuencias negativas es fundamental promover la sensibilidad y la educación, el respeto hacia la cultura y la justicia wayuu, tanto por la población externa como los sistemas legales nacionales. El reconocimiento de la riqueza cultural y la sabiduría de esta comunidad es esencial para fomentar la convivencia armoniosa y el respeto mutuo entre diferentes grupos de la sociedad colombiana. Muchas gracias.